Kaede era un perdedor miserable que pensaba que nunca conseguiría chicas porque se parecía al gusano de Toby. Sin embargo, toda su vida cambia después de que su padre se vuelve a casar y le da 2 hermanastras gemelas que se obsesionan con convertir su vida en un especial de OnlyFans. La historia comienza como cualquier otra tarde después de la escuela, excepto por el hecho de que Kaede es recibido en la puerta con besos de Ako y Riko. En el momento siguiente, ambos deciden darle una bienvenida real adecuada, pero esto con tiempo Riko lo lleva un paso más allá mostrando sus pechos. ¿Qué? Ako se enfada por la forma en que él reacciona a eso, así que decide rasgar su camiseta, pero él ya se ha ido para entonces y pasa el resto de la noche tratando de controlar su Magnum mientras ellos hacen cena. Cuando Ako de repente se va a hacer su lavandería, Riko siente que algo anda mal y la sorprende tratando de oler su armadura de trama. Luego le muestra a Ako la armadura de salchicha que se acaba de quitar, y ambos comienzan a pelear por quién se la queda hasta que la comida quema. Varios minutos después, trata de ignorar el sacrificio quemado que le sirvieron, pero luego intentan forzarlo a tragarlo hasta que pregunta por qué su madre no lo hizo ella misma. Cuando le dicen que sus padres se fueron de viaje, él muestra un poco de decepción, pero le dicen que no se preocupe porque estar solo significa que finalmente pueden darle toda su atención. En su habitación, poco después, intenta idear un plan para la reunión de estudiantes y maestros, pero finalmente se cansa, así que tira el aviso. Mientras intenta acostarse por la noche, recuerda que está completamente solo con sus hermanas adictas a Magnum, así que pasa unos minutos atrancando su habitación antes de quedarse dormido. Sin embargo, solo unas pocas horas después, él empieza a sentir un gran peso en su pecho y ve que ambos están encima de él. Para empeorar las cosas, también le ataron las manos, dejándolo incapaz de escapar mientras despiertan al pequeño Johnny y pasan el resto de la noche haciendo una intensa sesión de cardio con él. Al día siguiente, él sale rápidamente de la casa para evitar otro enfrentamiento, pero al despertar, encuentran el aviso de la reunión de padres y maestros, y comienzan a preocuparse de que él pueda no querer asistir a su escuela después de graduarse. Más tarde en clase, sus preocupaciones se convierten en miedo al darse cuenta de que su sueño de estar con él para siempre fracasará si elige otra escuela, así que inventan una excusa para salir temprano. Poco después, llegan a su escuela, pero literalmente todos los chicos del campus se vuelven locos al ver a las famosas chicas de Alabama. Al instante siguiente, comienzan una estampida para atrapar a las chicas, y Kaede, que está en camino al almorzar, se horroriza al verlas correr. Mientras intenta salir corriendo, choca con una chica llamada Miharu y recibe un rostro lleno de gatito en el proceso. Sí, claro que sí. Cuando finalmente llega Ako y Riko, intentan agradecerle por salvarlas, pero él pierde la calma y les pregunta por qué siguen viéndolos si saben que todos los chicos son demasiado insensatos para darse cuenta de que realmente son chicas básicas. Daño emocional. Al escuchar esto, sus corazones se rompen, pero aún así se disculpan con él antes de darse la vuelta para irse. Al girarse para volver a entrar, ve el aviso de la conferencia y se da cuenta de por qué vinieron, así que corre para detenerlos y se disculpa por haber reaccionado de manera exagerada. Después de aceptar su disculpa con un abrazo, él les recuerda que dejen de ser tan cariñosos en público. Pero cuando regresan a casa, su papá se enfada con él por no aceptar completamente su amor. Él continúa recordándole a Kaede que en realidad son hermanastros, lo que significa que puede hacer el papel de hermanastro y quedarse atascado cuando quiera, pero Kaede todavía intenta actuar como un santo, así que ambos lo callan con un beso. Después de la cena, un par de días después, Kaede muestra a sus hermanas un resultado reciente de un examen y dice que podría no entrar en su escuela porque su cerebro siempre presiona el botón de repetición en clase. Cuando Ako promete ayudarlo a obtener mejores calificaciones con clases privadas, Riko intenta ofrecer sus servicios también, pero Ako rápidamente le recuerda que ella tiene incluso menos neuronas que él. Más tarde esa noche, Ako comienza la primera lección en su habitación, pero después de luchar para mantenerlo despierto durante la mayor parte, ella de repente saca sus bolsas de leche y le dan energía más rápido que un paquete de Monster. A pesar de finalmente poder mantenerse despierto durante una lección, olvida completamente todo durante el examen y solo recuerda el de Ako. Trama. De camino a casa, se disculpa por tener menos coeficiente intelectual que Patricio Estrella, pero ella le dice que no se preocupe y que solo tiene que cambiar su estilo de enseñanza. Esa noche, ella se cambia a su vestido habitual y él piensa que finalmente ha dejado de ser una psicoculta antes de ver que ha convertido todo su cuerpo en un cuaderno. Sin pensarlo 2 veces, Kaede se concentra completamente y presta mucha atención a cada frase mientras simultáneamente aprovecha la oportunidad para darle a Ako un sabor del cielo. Por esto, nuestro protagonista loco por las nueces finalmente pasa un examen por primera vez en su vida, y Ako se emociona al escuchar todo al respecto en su habitación más tarde esa noche. Como recompensa especial por su éxito, ella decide enseñarle la lección de la noche con la menor protección de la trama que tiene. Sí, claro que sí.
Mientras tanto, Riko empieza a interesarse por la cocina mientras intenta desesperadamente hacerse lo suficientemente útil como para volver a meterse en situaciones comprometidas con él. En clase al día siguiente, el amigo de Kaede, Todai, y otros dos chicos le piden a él secreto porque ellos saben que no hay forma de que un tonto tan estúpido como él pudiera empezar a sobresalir en los exámenes como si estuviera poseído por Albert Einstein. Cuando dice que es solo las lecciones completamente normales que recibe de sus hermanas, los otakus depravados inmediatamente se dan cuenta de que su amigo ha estado viviendo en un paraíso de hermanastras y maldicen a los dioses por darles una vida tan miserable como un personaje no jugable. Vidas. Horas más tarde, una maestra llamada Yuzuki ve a Riko en el laboratorio de economía doméstica y se siente orgullosa al ver que está aprendiendo a limpiar vegetales, hasta que Riko comienza a tratar a un pobre pepino de la misma manera en que maneja el sable de carne de Kaede todas las noches. Noche, Kaede se despierta y ve a Ako en su cama, pero ignora el peligro obvio en el que está su magnum y dice estar listo para otra lección. A diferencia de todas las usuales, ella decide recompensarlo con un beso cada vez que pase, pero él se niega, diciendo que está cansado de sus jugos bucales. Esto inmediatamente la enfurece, así que lo convierte en un castigo y dice que tiene que hacerlo si falla alguna pregunta. Al ver que no puede hablar para salir de eso, él acepta, y en realidad logra responder todas sus preguntas hasta que ella inventa un acertijo aleatorio que hace que su cerebro se bloquee. Luego, ella le recuerda el castigo y él promete darle solo un beso ligero, pero después de que se besan, sus demonios toman el control y ella termina empujándolo hacia atrás para obtener algo más: aire. Justo cuando intenta besarla en otros lugares, Riko lo separa y le pregunta a Ako por qué ha estado actuando como si fuera tan difícil darle clases particulares si todo lo que hacen es mirarse el uno al otro. Horas. Luego le muestra a Kaeda la comida que hizo y él se emociona porque siempre ha sido demasiado inútil para hacer algo que realmente parezca comestible. Sin embargo, cuando le da la primera cucharada, experimenta su primera experiencia cercana a la muerte, mientras Ako le dice que se limite a drenar su magnum, ya que claramente es lo único en lo que será buena. Días después, él se despierta en la cama y recibe una sorpresa cuando Ako lo besa, solo para que Riko la empuje y también tenga su turno. Ambos toman turnos intercambiando saliva con él hasta que su aliento matutino casi lo envía al otro mundo. Y aunque logra escapar, continúan discutiendo sobre quién besa mejor. Esto lo enoja porque su comportamiento extraño sigue interfiriendo con su vida escolar, así que decide prohibir por completo los besos. Más tarde, Riko observa en secreto mientras Ako cocina la cena y se la lleva mientras él está estudiando. Luego ella intenta conseguir un beso, pero él la bloquea y afirma que su rostro perfecto no será suficiente para hacerle levantar la prohibición. Al día siguiente, él se une a su padre para prepararse en el baño, y el hombre de mediana edad comienza a hablar sobre cómo tampoco le importaría recibir un cuidado especial de Ako. Kaeda se asusta por un momento, pero lo ignora para decir que en realidad ha estado esperando algo dulce aparte de lo usual que Ako le da. Todo este tiempo, Riko ha estado escuchando cada palabra con atención, así que inmediatamente se pone en una misión para dominar todo lo que hay que saber sobre postres antes de proceder a saquear el centro comercial por dulces como si fuera el fin del mundo. En la cocina poco después de eso, ella crea algo tan mortal que podría acabar con todo el planeta. A pesar de sentir que su sistema nervioso le advertía que un bocado podría significar el fin, lo prueba y casi la llaman para señor. Sin embargo, después de sobrevivir, ella considera pedirle ayuda a Ako, pero su orgullo se impone. En la escuela al día siguiente, Kaeda y sus chicos experimentan su primera sensación de depresión al ver literalmente a todos los demás chicos recibiendo amenazas de sus novias. Cuando le dicen que no se preocupe ya que tiene a Ako y Riko, él les dice que dejen de pensar que hay algo bueno en tener hermanas que piensan que es buena idea colarse en la cama de su hermano por la noche. Los chicos se molestan por su falta de aprecio por tener una vida increíble y preguntan si pueden empezar a venir a recibir amor de sus hermanas en su lugar. Mientras él intenta disuadirlos, Mikazuki aparece con un plátano cubierto de chocolate que se parece mucho a una gran cadena británica de televisión y se sorprende cuando todos rechazan la oferta de probarlo. Para demostrar que es perfectamente saludable, ella realiza la demostración especial justo frente a ellos. Pero justo en la mejor parte, Miyaru entra y de alguna manera termina cubierta de semen de chocolate. Más tarde esa noche, Riko prepara otro chocolate infernal y decide rendirse en hacerlo ella misma. Pero luego su orgullo regresa nuevamente, así que decide simplemente comprar uno en lugar de pedirle a Ako que ayuda. Al día siguiente en clase finalmente encuentra algo que parece bueno, pero al ver que literalmente cuesta un ojo de la cara, lo pierde y aterroriza a toda la clase en el proceso. Sin embargo, inmediatamente al llegar a casa esa tarde, se cuela en la oficina de su padre para robar algo de dinero. Luego ella tropieza con su revista de maíz y se le ocurre su plan más diabólico hasta ahora. Más tarde esa noche, Kaeda intenta estudiar, pero sigue siendo distraído por pensamientos cultos, así que se rinde. Justo entonces, Riko aparece de la nada y casi le da un ataque al corazón antes de entregarle un pintalabios hecho de chocolate. Después de decir que no había manera de que ella lo hubiera hecho sola, él le recuerda que no le interesa vestirse de mujer. Al momento siguiente, ella le asegura que fue hecho desde cero y procede a aplicar una capa ligera antes de decirle que lo pruebe de su boca.
Luego él le recuerda la prohibición, pero ella dice que un poco de chocolate nunca hizo daño a nadie, y esto hace que el maniático culto se olvide por completo de permanecer encerrado. Mientras Ako de repente siente que algo pecaminoso se desarrolla, Kaeda limpia la primera capa y pide otra, así que Riko se sube para hacer su entrenamiento un poco más fácil. A medida que las cosas se ponen mucho más intensas, Ako decide subir las escaleras, pero luego ve la barricada que Riko montó e intenta trepar solo para terminar con su ropa empapada en aceite. Para entonces, Riko acaba de bajarse de él para tomar un descanso, pero luego ve una marca de humedad sospechosa y se da cuenta de que ella está en la condición perfecta para continuar. Después de llevarlo a la cama, él se pone tímido, así que ella decide tomar la iniciativa y desata una postura mortal que hace que el pequeño Johnny se despierte. Cuando finalmente intenta sumergirse en aguas traicioneras, Ako lo deja inconsciente y mira el lápiz labial antes de volverse loca con ambos, como si no fuera ella quien le enseñaba historia con su tremendo trasero la otra noche. Ambos empiezan a suplicar de inmediato que los perdonen de su ira, pero ella aún rompe el lápiz labial antes de salir furiosa. Sin embargo, Riko luego le da un respaldo que hizo del chocolate original de la muerte sin darse cuenta. Durante el almuerzo del día siguiente, Kaeda sube rápidamente al techo para una sesión de cuidado personal muy necesaria con el lápiz labial, pero después de su primer sabor, la parca aparece para reclamar lo que queda de su alma. Unos días después, Riko recorre toda la casa buscando a Kaeda por todas partes y termina entre las piernas de Ako, donde suele pasar mucho tiempo. Luego, Ako le dice que Kaeda ha estado pasando todo su tiempo libre encerrado en la biblioteca, llenándose el cerebro de conocimiento para los exámenes para asegurarse de que entra en su escuela. Más tarde ese mismo día, Riko intenta distraerse con un libro mientras Ako comienza a preparar la cena. Cuando ambos notan la hora y se dan cuenta de que Kaeda aún no ha llegado a casa, comienzan a hablar sobre cómo su repentina desaparición está empezando a sentirse como un déjà vu de hace unos años. Un par de años atrás acababan de comenzar una nueva escuela y habían recibido sus nuevos uniformes, así que decidieron probárselos y mostraron su padres. Justo entonces Kaeda estaba saliendo, así que lo llamaron para pedirle su opinión, esperando el cumplido habitual o al menos algo aún mejor. Pero no, los miró y dijo que parecían mendigos hambrientos por lo poco que eran en el uniforme. Daño emocional. Sus padres intentaron de inmediato reparar el daño emocional con algunas palabras amables, pero sus palabras ya habían calado hondo, así que las chicas simplemente se fueron. No mucho después de eso, comenzaron a ir a la escuela sin él a su lado y pasaron la mayor parte del camino recordando todos los buenos momentos que solían tener junto al río. Ako se emocionó un poco con la idea de no estar siempre con él, pero Riko le dijo que podría ser el momento de que Keita se convirtiera en un hombre. En la escuela al día siguiente, los amigos de Ako comienzan a hablar sobre chicos y cuando le preguntan por ella, Crush, ella dice casualmente que su corazón solo pertenece a Keita, mientras las otras chicas piensan que ella simplemente tiene un complejo de hermano y nunca montaría realmente a la salchicha de Keita. Yuzuki inmediatamente se da cuenta de lo que está pasando y se imagina a Ako como una malvada pervertida que le encanta complacerse con la inocencia de Keita. Justo cuando decide salvarlo, Riko lo hace sonar como si él fuera la amenaza depravada por la que debería preocuparse, dejándola confundida. Mientras tanto, los amigos de Riko y Ako siguen molestándolas para que consigan un novio de verdad como una persona normal. Lo que lleva a las hermanas a contarles sobre una vez en su antigua escuela, cuando sus casilleros estaban tan llenos de cartas de amor que pensarías que estaban dirigiendo una oficina de correos. En el camino a casa esa noche, Riko mencionó la idea de tal vez darle una oportunidad a alguno de los chicos solo para ver si realmente había alguien mejor que Keita. Ako lo rechazó de inmediato, rápido, diciendo que Keita era más que suficiente para ella. Así que Riko le recordó que los ha estado evitando como si fueran objetos malditos, y esto hizo que Ako reconsiderar, así que ambos acordaron intentar salir con algunos chicos. Sin embargo, rápidamente se arrepintieron porque los chicos seguían usando frases de ligue que les daban vergüenza ajena. Más tarde, Riko encuentra a Ako sentada sola en la acera como una protagonista de comedia romántica con el corazón roto y terminan charlando sobre otra ocasión en el pasado cuando siguieron a Keita escondiéndose cerca de una cerca solo para verlo correr en una escuela. Carrera. Tropezó justo al comenzar, pero de alguna manera se recuperó y logró obtener el primer lugar, haciendo que las mariposas en su vientre se alborotaran. Después del viaje al pasado, ambos aceptan el hecho de que Keita tiene que distanciarse para enfocarse en entrar a la escuela. Más tarde esa misma noche, Keita tiene un sueño extraño sobre sus hermanas y se despierta gritando como si hubiera visto un fantasma. Rápidamente agarra sus cosas y se dirige a los casilleros, planeando salir temprano de la escuela por una vez, pero Mikazuki lo acorrala y pregunta por qué sigue practicando justo. Él explica que es porque estudiando, pero ella le agarra el brazo y termina contra los casilleros como una escena de un drama romántico espeluznante. Cuando ella se inclina como si estuviera a punto de darle un beso, Miharu los ve y teme que Keita sea en realidad un demonio de la seducción, así que ella se va corriendo para evitar sus encantos. Justo en ese momento, Keita le dice a Mikazuki que deje de hacer esa cara rara y se va. De camino a casa, pasa por el santuario local y decide detenerse. Al mismo tiempo, Ako y Riko están en el santuario también, rezando con todo su corazón por el éxito de su examen, cuando él les llama y les pregunta qué son. Haciéndolo,
Empiezan a creer en milagros antes de que Ako explique que han estado viniendo allí a rezar por su éxito desde que comenzó a enterrarse en libros. Luego le dicen que debería rezar también, así que él se pone a hacerlo, pero cuando empieza a rezar casualmente lo detienen y le dicen que debe hacerlo como le enseñaron cuando crecieron. Sin embargo, Keita lo ignora, diciendo que todo es solo tradición y que no cree en dioses, lo que les hace pensar que podría ser maldecido por ser tan incrédulo. Luego le recuerdan la vez que ofreció todos sus ahorros de toda la vida antes de decirle a Dios que quería casarse con ellos a toda costa. Su papá aún tenía la mayor parte de su cerebro en buen estado en ese momento, así que apagó ese sueño de inmediato. Pero Keita era terco, así que ambos lo animaron con un beso. Luego Ako pregunta si pueden besarlo de nuevo, pero Riko le recuerda que no pueden realizar actos impíos en el santuario. Entonces, en su lugar, le muestran un amuleto de buena suerte que una vez hicieron para él y lo llevan al lugar donde lo dejaron después de una sesión de oración. Continúan explicando que el santuario solía pertenecer a un dios del amor, lo que explica por qué Keita una vez rezó allí para casarse con ambas. Mientras comienzan a mirar todos los amuletos dejados en el santuario, se dan cuenta de que muchos de ellos son de chicos que han estado tratando de conquistar ellos. Ese entendimiento hace que Keita recuerde el momento en que rompió su propio amuleto para casarse con ellos justo después de descubrir que tener dos esposas era ilegal. A pesar de todos los esfuerzos de su padre por consolarlo, siguió llorando y maldiciendo al mundo por traicionarlo. Después de revisar todos los amuletos, Ako se encoge de hombros y dice que realmente no importa porque Keita entrará a su escuela y será el único en aplaudir sus mejillas. Keita luego pregunta qué harán si él falla y Ako dice casualmente que no tendrá más remedio que conformarse con uno de los chicos de la escuela. La idea de que un tipo cualquiera los golpee le afecta a Keita profundamente, así que se da la vuelta y hace una oración muy seria esta vez. Después de decir la oración, jura entrar en su escuela sin importar qué, solo para que ningún otro chico pueda tocarlos, y ambos agarran emocionados sus brazos para irse a casa juntos. Pasan unos días y de vuelta en la escuela, los chicos ven a un grupo de chicas tratando de disfrutar su almuerzo en paz, así que naturalmente sus mentes empiezan a imaginar cosas. Justo entonces, Keita mira la comida y de alguna manera se imagina a sus hermanas llevándole el desayuno a la cama, pero rápidamente cierra esa idea y mantiene una cara seria cuando los chicos le preguntan en qué está pensando. Inmediatamente intentan que se una a sus fantasías raras, pero Keita los rechaza como si estuviera por encima de ese comportamiento, pretendiendo que ahora es un hombre de clase. Esto hace que lo acusen de obtener toda la experiencia culta que quiere con Ako y Riko. Y cuando actúa como si no tuviera idea de lo que están hablando, preguntan si prefiere a las chicas en su clase con pasteles grandes o la leche. Madres. Al ver que ahora tiene que demostrar que todavía es uno de ellos, afirma ser un amante de las ordeñadoras y decide demostrar cómo las agarra sin darse cuenta de que está masajeando los melones de Miharu. Cuando finalmente se da cuenta de lo que acaba de hacer, rápidamente retrocede e intenta disculparse. Pero Miharu le da una bofetada a él con todas sus fuerzas. Más tarde esa noche, Keita se arrastra a casa con la marca de la mano de ella en la cara, y cuando Riko y Ako le preguntan qué pasó, él simplemente los ignora. Esto hace que sus sentidos hermanos comiencen a zumbar y después de que Riko le dice a Ako que definitivamente hay una chica involucrada, deciden que él definitivamente debe haber entrado en la oficina de la enfermera justo cuando una chica al azar estaba a punto de explotar como un aspersor de agua. Mientras siguen inventando una serie de situaciones pecaminosas que probablemente terminaron con él recibiendo una bofetada, Miharu sostiene suavemente sus grandes atributos y comienza a desear que él estuviera allí para volver a masajearlos. Esa noche en casa, las chicas miran a Kaeda como si intentaran leer su alma, mientras él trata de mantenerse distraído mirando la televisión. Su padre se da cuenta y pregunta casualmente si Kaeda las engañó o algo así, pero ellas lo ignoran por completo y simplemente continúan. Mirada fija. Kaeda entonces se rinde y enciende la televisión, pero después de unos segundos de intentar entender el estúpido programa, decide irse a dormir, pero lucha por conciliar el sueño mientras sigue pensando en los melones de Ako y Riko. Después de recordar también cómo se sentían las jarras de Miharu en sus manos, intenta despejar su mente entrando en un estado profundo de meditación, pero las chicas logran infiltrarse en su pared mental con sus tramas. A pesar de lograr ahuyentarlos, todavía termina perdiendo su estado iluminado debido a los del jarras de Miharu. Al día siguiente en la escuela, se da una bofetada para despertarse y decide concentrarse en estudiar para poder aprobar el examen. Pero en la biblioteca momentos después, ve a Miharu y se pregunta por qué el destino nunca juega a su favor. Al mismo tiempo, comienza a llover, así que Ako y Riko empiezan a soñar despiertos con que Kaeda salga con algún misterioso galán antes de decidir hacer todo lo posible para asegurarse de que su corazón solo pertenezca a ellos. Para entonces, Kaede ya ha encontrado un lugar para sentarse y se pregunta cuándo Miharu se convirtió en bibliotecario mientras sigue mirándolo y teme que él vino a terminar lo que comenzó. Él también empieza a mirar en su dirección y siente que probablemente ella se siente rara después de lo que pasó el otro día, así que decide disculparse, pero trata de pensar en la manera correcta de acercarse a ella.
Mientras él se rompe la cabeza, ella piensa en los rumores que circulan sobre él siendo un psicópata depravado y nota que su vejiga está a punto de explotar, pero mientras considera irse, arriba recuerda que distraerse podría llevar a otra situación llena de trama con él. Entonces, Ako y Riko ya han salido de la escuela para hacerle una visita sorpresa a Kaeda, y siguen diciéndose a sí mismos que su comportamiento obsesivo es totalmente inocente y completamente justificado. Amor, tan pronto como llegan a su escuela, Miharu alcanza su límite y se va corriendo justo cuando Kaeda está a punto de disculparse por agarrar sus pechos. Ella comienza a dirigirse hacia el baño, pero luego ve a Kaeda persiguiéndola con un libro en la mano y la asusta. Mientras ella sale corriendo para evitarlo, sus límites de aguante llegan al punto de ruptura, así que se detiene para controlarlo, y él se topa con ella justo cuando sus hermanas entran al edificio. Miharu intenta gritar, pero él le tapa la boca y la arrastra a un casillero en un aula cercana para esconderse de Riko y Ako. Sin embargo, las hermanas de ellos se sienten atraídas por la clase, así que echan un vistazo mientras él le ruega a Miharu que lo contenga. Cuando finalmente se van, él se da cuenta de que están encerrados y comienza a intentar derribar la puerta, sin darse cuenta de que todo el temblor está afectando a Miharu. Justo cuando la abre, ella pierde el control y moja todo el suelo, pero afortunadamente solo fue su ilusión, así que comienzan a salir de nuevo. Justo entonces ven el baño de mujeres, pero antes de que pueda entrar, Kaeda escucha a sus hermanas y la lleva rápidamente hacia el edificio de almacenamiento para otra ronda de escondidas. Justo cuando verifica que el camino está despejado, escucha pasos y regresa antes de que el conserje los encierre. Después de innumerables intentos de abrirlo, nota una ventana y se le ocurre una nueva idea. Luego ayuda a Miharu a subir a sus hombros para alcanzarlo. Pero cuando de repente comienza a tambalearse, su represa de agua ya acumulada comienza a golpear la parte trasera de su cabeza, haciéndolo casi imposible de... Espera un momento. Al instante siguiente recibe una lluvia caliente y humeante directamente en la cabeza. A pesar del aguacero arcoíris, rápidamente cuelga su camisa como si fuera día de lavandería, mientras Miharu desearía poder teletransportarse a otra dimensión de la pura vergüenza. Mientras ella sigue alterada, Kaeda tranquilamente comienza a limpiar el desastre, diciendo que no es gran cosa. Trato. Ella inmediatamente le dice que pare, pero él insiste y secretamente parece estar demasiado de acuerdo. Incluso le dice que se quite su armadura de trama empapada para evitar resfriarse, y mientras ella está distraída, él huele su mano, pero ella lo ve y rápidamente le da una bofetada que casi lo deja sin vida con su empapada armadura de trama. Cubrir. C. La golpiza solo se intensifica hasta que se estrella contra algunas herramientas y encuentra una segunda ventana. Después de que ambos se arrastran hacia afuera y logran la libertad, Kaeda jura mantener todo lo que pasó en secreto y Miharu, aún roja en la cara, le agradece. Pero justo cuando se relaja, accidentalmente le muestra todo y se queda congelada de shock mientras él sigue mirando para entender por qué es tan rosado. Más tarde esa noche, Riko y Ako abandonan su búsqueda de él y piensa que probablemente ya está en casa. Pero luego el radar de Riko se activa nuevamente y ven a Kaeda parado junto al río. Al apresurarse a verificar cómo está, ven una cantidad increíble de moretones en su cara y casi tienen un infarto. Unos días después, mientras viajaba en el tren, Kaeda comienza a contarles a las chicas sobre una computadora personal que su papá consiguió en el trabajo, y cómo estaba rezando para que resultara ser una consola de videojuegos. Riko comienza a enumerar todos los sitios de maíz que podría estar revisando, pero Ako interviene para decirle que siga soñando con sus jueguitos. Cuando de repente cambian de tema y empiezan a entusiasmarse con su plan de pasar el día en Akiba, todos los demás en el tren comienzan a pensar que han perdido la cabeza, mientras Kaeda trata de ocultar su vergüenza. Una vez que llegan, Riko pone un par de orejas de gato en la cabeza de Ako y le exige que haga el papel, pero Ako se niega y dice que no le gusta el cosplay. Sin embargo, cuando Kaeda comienza a suplicar, ella finalmente cede, pretendiendo ser un gato, y se convierte instantáneamente en una celebridad local, justo cuando Mikazuki, quien también está en la ciudad, observa con asombro. Confusión. Más tarde van de compras, pero todo el caos a su alrededor comienza a agotar a Ako, por lo que Riko le dice que es porque se quedaron despiertas toda la noche. Kaeda entonces pregunta por qué no durmieron, pero rápidamente esquivan la pregunta porque habían pasado toda la noche tratando de romper los controles parentales que su padre instaló para bloquearles el acceso a maíz. Intentaron adivinar contraseñas sofisticadas, pero al amanecer aceptaron que sería imposible descifrar la programa. Entonces Riko sugirió comprar un juego erótico, pero Ako no tenía idea de qué se trataba y preguntó si la falta de sueño la estaba afectando. Su ignorancia ofendió seriamente a Riko, por lo que exigió una disculpa en nombre de toda la Federación Global de Adictos al Placer, antes de insistir en que necesitaban obtener ese juego para finalmente volverse reales. Mujeres. De vuelta en una tienda en Akiba, Kaeda se distrae buscando algunos juegos retro, así que las chicas rápidamente planean mantenerlos sin pistas. Ako se preocupa de que se sienta disgustado si descubre la verdad. Planear, pero Riko piensa que solo lo hará liberar finalmente su lado salvaje. Entonces, Ako se ofrece para distraer Kaeda mientras Riko se cuela en la sección de adultos. Mientras arrastra a Kaeda a una tienda de cosplay y le dice que elija una disfraz para ella, comienza a soñar despierto con eso, así que ella toma la iniciativa y lo hace cambiar a algo que ella elige. Cuando él empieza a tardar un poco demasiado, Ako abre la cortina de un tirón, casi provocando un infarto al pobre tipo con el atuendo picante que aún no ha terminado de ponerse.
Luego se lanza a ayudar con sus pantalones, pero mientras él intenta detenerla para que no revele su Maximus Prime, Yuzuki, que acaba de terminar de vestirse, se cansa de escuchar el caos y se acerca con una escoba para detenerlos, solo para encontrarse con el rostro de Ako prácticamente enterrado en los bienes de Kaeda. Tan pronto como Ako la mira a los ojos, ella se escapa y se toma un momento para procesar lo que acaba de ver antes de rezar para que Ako olvide haberla visto así. Momentos después, Riko finalmente detecta el juego perfecto para frikis, así que lo alcanza, solo para terminar en un tira y afloja con otro otaku, que resulta ser nada menos que Yuzuki. De nuevo, Yuzuki entra en pánico, pero rápidamente trata de mantener la calma, alegando que solo está haciendo una investigación para el bien de ella. Estudiantes. Sin embargo, cuando otro otaku intenta arrebatarle el juego, Yuzuki le rompe la cara y dice que ya lo compró, antes de darse cuenta de que prácticamente acaba de admitir que es una fanática. Intenta inventar otra historia, pero finalmente decide agarrar el juego y correr. Mientras tanto, Kaede comienza a ponerse nervioso y se dirige a buscar a Riko, pero Ako lo detiene y va a buscarla. En su lugar, después de que Yuzuki pague por el juego, Riko la acorrala y comienza a interrogarla sobre por qué realmente lo compró si solo era para investigación. Justo entonces, Ako también aparece y comienza a preguntar sobre la situación del disfraz de cosplay, pero justo cuando Yuzuki se prepara para confesar, Kaede se acerca y se presenta. Al reconocerlo de antes, Yuzuki comienza a recordar todos los rumores picantes que ha escuchado sobre Kaede y las chicas. Curiosa, ella saca el juego para ver por qué Riko lo quería, y de inmediato queda mentalmente destruida cuando ve que es básicamente una guía sobre cómo complacer a tu hermanastro. Luego Kaede intenta coger el juego, pero después de horrorizarse también por el título, pregunta a las chicas por qué están tratando de mejorar sus habilidades. Naturaleza extraña. Yuzuki, viendo una oportunidad, inmediatamente cambia a modo de maestra estricta y los regaña por tratar de engañar a su propio hermano, pero las chicas explican que él es solo su hermanastro, lo que hace que esté totalmente bien aplaudir. Luego le pregunta a Kaede cómo se siente al respecto, y él admite casualmente que le gusta, haciendo que Yuzuki se dé cuenta de que Kaede es en realidad el más grande. Problema aquí, antes de que ella pueda responder, el empleado de la tienda anuncia que hay más copias del juego en existencia. Las chicas luego planean cómo conseguirlas sin ser vistas antes de ver que Yuzuki acaba de secuestrar Kaede. Minutos después, ella lo lleva a una habitación tranquila en un edificio diferente y dice que necesitan tener una larga conversación en Shinsun privado. Al escuchar esto, rápidamente protege su Magnum, pero ella le dice que deje de pensar que todas las chicas son tan atrevidas como sus hermanas. Luego comienza a explicar por qué su relación con ellas es incorrecta. Correcto. En medio de su sesión de consejería, el dueño de la tienda entra para mostrarle el nuevo disfraz de cosplay más popular. Después de que ella también explica lo similar que se ve a su personaje favorito, se sumerge en una fantasía donde Kaede lo lleva puesto y dispara grandes cargas dentro de su caja. Logra salir de la ilusión, pero luego el dueño dice que están a punto de agotarse, así que toma un descanso para comprar el disfraz, antes de unirse a él para el resto de la conferencia. Justo entonces, una pareja en la habitación de al lado comienza a hacer ruido, haciendo imposible que cualquiera de ellos se concentre. Toda la energía extraña hace que Kaede se canse, así que le dice que se quede enseñando matemáticas y se dirige para la puerta. Luego intenta detenerlo, pero accidentalmente tropieza con él justo a tiempo para que las chicas los atrapen en la peor posición posible. Después de arrastrarla afuera, obligan a Yuzuki a explicarse, pero luego aparece Mikazuki, saluda a todos y suelta la bomba de que ella y Yuzuki son en realidad hermanas. También explica que Yuzuki solo estaba comprando el juego para ella, ya que es demasiado joven para entrar en el adulto. Sección. Cuando le preguntan por qué intentaba tener un entrenamiento de cosplay extravagante con Kaede, Mikazuki se encoge de hombros, diciendo que Yuzuki es simplemente torpe por naturaleza, así que deciden dejarlo pasar. Después de despedirse, las chicas y Kaede vuelven a subir al tren. Mientras Kaede se queda dormida inmediatamente, Mikazuki se dirige a casa para comenzar una sesión de fotos muy cultural con Yuzuki, quien luego se queja hasta que Mikazuki le recuerda que su pequeña actuación los salvó de ser arrestados y de ser expuestos como un pervertido depravado. Al inicio de las vacaciones de verano, Yuzuki decide practicar su movimiento de caderas mientras mira su refrigerador y al ver que está vacío, decide comenzar a ser financieramente responsable. Luego echa un vistazo alrededor para ver si tiene todas las figuritas y coleccionables especiales que necesita, antes de darse cuenta también de que gastar sabiamente podría no ser lo más inteligente. Mientras tanto, Kaede está corriendo con el equipo de atletismo de la escuela y termina en el último lugar. Entonces se detiene para recuperar el aliento justo antes de que Mikazuki choque con él y le agradece por presentarse a pesar de ya tener mucho en su plato con los próximos exámenes. Como recompensa, ella comienza a hacerle cosquillas hasta que aparece Toda y pregunta si están practicando un nuevo tipo de ejercicio cardiovascular. Antes de que Kaede tenga la oportunidad de explicar, Toda exige que llame a sus hermanas para pasar el rato en el piscina porque es su último verano en su nivel actual, lo que significa que tal vez nunca tengan otra oportunidad de aplaudir después de los exámenes. Momentos después llama a Ako y logra convencerla de que venga con trajes de baño, pero Ryuko inmediatamente siente algo sospechoso al enterarse de que Toda estará allí. Mientras Ako comienza a idear otras formas de pasar el fin de semana en lugar de presumir su terreno, saca un montón de trajes de baño para elegir porque de ninguna manera puede perder la oportunidad de divertirse con Kaede en 1100 público. Toda luego agradece a Kaede por invitar a las chicas ofreciéndole la última edición de la revista Korn en el mercado. Sí, chico,
pero Kaede lo rechaza y actúa como si hubiera alcanzado un estado de iluminación que hace imposible desear cosas impías. Deja de mentir ahora mismo. Cuando Toda decide quedárselo para sí mismo, el aspirante a monje le dice sutilmente que se lo entregue para que pueda hacer alguna investigación educativa en su tiempo libre. Para entonces, Yuzuki, que actualmente está fuera de un arcade, intenta decidir si arriesgar lo que queda de su saldo bancario en una apuesta es lo correcto que debe hacer como adulto responsable. El uso excesivo del poder mental hace que comience a volverse loca y ahuyenta a la locales, pero luego ve a las hermanas de Kaede y decide seguirlas al parque. Al ver a Mikazuki allí, se convence de que él quiere aplaudir a cada una de ellas, así que intenta entrar y protegerlas. Pero luego ve el precio de una entrada y casi se muere. Sin embargo, al recordar su misión de proteger a Kaede y a sus hermanas de sí mismos, a regañadientes consigue una entrada. Momentos después, Toda se emociona al ver a sus hermanas, pero cuando finalmente entran con sus trajes de baño, su cerebro se apaga temporalmente. Mikazuki entonces pregunta la opinión de Kaede sobre su traje de baño, así que él lo observa detenidamente para encontrar algo que valga la pena elogiar, y ve que ella realmente tiene atributos. Mientras Toda intenta agarrarlos, Ako y Riko la apartan para llenar el espacio restante con almohadillas, pero eso hace que Kaede se dé cuenta de que también podrían estar usando toallas sanitarias. Cuando él pregunta, Ako intenta negar lo obvio, pero Riko le muestra orgullosamente que todo lo que tiene es natural y freía el resto del cerebro de Toda en el proceso. Mientras pasan la mayor parte del día divirtiéndose y disfrutando de casi todas las actividades que se les ocurren, Yuzuki enfrenta otro dilema con los trajes de baño, ya que ahora tiene que hacer otro. Pago. Después de un breve episodio mental, decide entrar sin traje de baño, pero luego ve a las chicas dirigiéndose hacia ella y rápidamente corre al baño de mujeres para esconderse. Cuando ambos también entran y comienzan a discutir formas de evitar que Mikazuki se divierta solo, Keita Yuzuki intenta escuchar, pero se golpea la cabeza contra la puerta. Esto hace que Ako y Riko piensen que es un mirón que se metió dentro para espiar a las chicas, así que empiezan a idear un plan. Luego Yuzuki se sube al asiento y siente curiosidad por sus susurros, así que intenta mirar desde arriba. Pero luego le echan agua por todas partes. En ese momento, los chicos la oyen gritar desde el lado de la piscina, y mientras ella intenta abrir la puerta y detenerlos, sacan una manguera y siguen rociándola en sus partes íntimas hasta que empieza a sentirse feliz. ¡Ruidos! Justo cuando se dan cuenta de que es ella, Keita y los demás aparecen, y entonces la llevan afuera para obtener una explicación. Cuando ella afirma haber sido solo una adulta responsable asegurándose de que estuvieran a salvo, las chicas preguntan por qué no se ocupa de sus propios asuntos en lugar de actuar como si no hubiera participado en actividades pecaminosas. Esto hace que Yuzuki comience a retorcerse como un cachorro perdido y les hace darse cuenta de que ella todavía es inocente, pero luego el frío de toda el agua comienza a afectar ella. Toda luego regresa con la bolsa de gimnasio de Keita, así que él le ofrece darle su traje de baño. Pero luego ven que ella ya ha comenzado a quitarse los calcetines, y la vista de sus gatitos de repente despierta algo primitivo en Keita y Toda. Antes de que todos se vayan a casa, Keita se disculpa con Yuzuki por solo poder darle el chándal sudado que usó antes, pero ella dice que está bien y promete lavarlo antes de devolvérselo. Luego le dice que no se preocupe por lavarlo, y Toda le dice que es porque le gusta tener el aroma de mujeres mayores en su ropa, pero Riko le golpea la cara para que deje de hablar. Después de agradecerle por el chándal, Yuzuki comienza a regresar a casa con Mikazuki, y Riko se pregunta cómo han logrado mantenerse juntos a pesar de que ambos claramente necesitan terapia. Más tarde, Yuzuki termina de ducharse y recuerda lavar la chándal. El olor de su sudor empieza a afectar su capacidad de pensar con claridad. Al momento siguiente, encuentra la axila y toma una profunda inhalación, antes de darse cuenta de que está yendo demasiado lejos. Sin embargo, todavía pierde el control ante su aroma y de repente decide ponérselo sin protección de trama para sentirlo en todo lo correcto. ¡Manchas! Al darse cuenta de que no se ha sentido tan bien en años, procede a jugar con su gato mientras piensa en él y se desvanece en una fantasía culta donde lo atrapa mirándola a su camioneta. Como castigo, ella lo obliga a tomar sus melones, pero termina siendo ella la que siente los efectos del castigo. Ella decide ir a por todas y lo obliga a disfrutar de su plan. Después de que su alarma la despierta al día siguiente, recuerda lo que hizo con el chándal y comienza a quitárselo para devolverlo como él pidió. Pero luego ve los jugos del amor que derramó sobre él y decide mantenerlo un poco más. Mientras Keita pasa el resto de su verano atrapado en la escuela preparatoria preparándose para sus exámenes de ingreso, Ako decide poner su energía en convertirse en una mejor cocinera, mientras Riko se sumerge en aprender a jugar con nueces. Sí, chico. Una noche, de camino a casa, Keita nota que la gente en la ciudad está comenzando a prepararse para el gran festival de verano. Más tarde esa noche en su habitación, Riko se sube encima de él para desatar lo que parece ser una técnica de equitación a nivel olímpico. Por suerte para su cordura, resulta ser solo un masaje, pero en el momento en que ella lo hace recostarse sobre su espalda para comenzar la verdadera sesión, Ako entra.
y Keita se convence de que toda su vida está a punto de terminar, pero en lugar de explotar, Ako simplemente coloca su cena en la mesa y le dice que siga adelante. Buen trabajo, y se va con Riko para darle espacio para estudiar. Sus padres comienzan a notar que el nivel habitual de caos y comportamiento cuestionable ha disminuido significativamente, y suponen que debe ser porque Keita finalmente se ha concentrado por una vez, ya que permanece pegado a sus libros. Ako comienza a trabajar en un yukata personalizado para el próximo festival, mientras que Riko, por otro lado, comienza a dejar que sus pensamientos intrusivos salgan lentamente de su cabeza. Al día siguiente, las cosas cambian cuando ambas chicas comienzan a pelear por quién llevará a Keita al festival. En medio del caos, Keita les dice que no hay manera de que pueda sacar a los dos en la misma noche, como si estuviera manejando un servicio de citas con descuento. Por supuesto, se les ocurre una solución perfectamente racional, que es atarlo a una mesa como un experimento científico y cortarlo por la mitad para poder compartirlo. Se despierta gritando solo para darse cuenta de que fue solo una pesadilla, y las chicas empiezan a mostrar sus atuendos de festival. Tan pronto como abren la puerta, los amigos de Keita inmediatamente intentan emboscarlos con cámaras, esperando obtener fotos picantes para un álbum de fotos. Sin embargo, las chicas cierran de golpe la puerta y ninguna cantidad de súplicas de Toda y los demás las convencen de abrirla de nuevo. Para cuando el sol se pone, llegan al festival, pero las cosas rápidamente se desvían de curso cuando las chicas intentan llevar a Keita en direcciones opuestas. Miharu también aparece y comienza a buscar a sus amigos mientras intenta mantener sus melones bajo control dentro de su yukata. Luego escucha a las chicas discutiendo sobre Keita e instantáneamente recuerda lo que sucedió en el cobertizo, lo que hace que su vejiga vuelva a estar en una condición crítica. Ella inmediatamente intenta alejarse en silencio, pero un desfile la arrastra como una ola y la lleva con él. A medida que el desfile pasa por Keita y las chicas, esto confunde a todos y él termina con Ako. Intenta buscar a Riko, pero ella le dice que no se preocupe por ella, para que puedan disfrutar del festival juntos. Él fácilmente está de acuerdo, así que ella toma un poco de algodón de azúcar en el camino, pero la manera en que ella comienza a comerlo hace que su mente divague hacia otras cosas que su boca podría ser capaz de hacer. Cuando ella le ofrece un bocado, él se niega, así que ella le recuerda un momento en el que solía rogar solo para comer algodón de azúcar con ambos. Él inmediatamente niega haber sido un tonto, pero luego ella ve a algunos pollitos y se distrae. Luego intenta acariciar uno, pero termina metiéndose en su yukata y ella empieza a asustarse y le suplica a Keita que lo saque. Luego él mete la mano para ayudar. Pero su mano termina atascada en su melón y ella comienza a perder el control antes de decirle que baje más. Justo cuando se da cuenta de que la mano pertenece a Riko, quien había aparecido silenciosamente, Miharu echa un vistazo al caos y se agarra la vejiga como si su vida dependiera de ello, solo para que un pollito quede atrapado entre sus propios melones, enviándola nuevamente a un modo de pánico total. Una vez más, una ola de desfiladores la envuelve, pero esta vez Keita termina con Riko. Luego lo arrastra al bosque y cuando él comienza a preguntar qué está pasando, ella le pregunta en broma si está asustado. Tan pronto como lo niega, ella menciona un recuerdo de hace años donde él suplicaba ir a casa porque tenía miedo a la oscuridad. Luego él intenta hacerse el valiente, así que ella se inclina y muestra un vistazo de sus encantos antes de preguntar si quiere adentrarse más en el bosque para hacer ejercicio rápido. Kaede, ahora en coma por la sobrecarga de la trama, se sumerge más mientras Yuzuki comienza a deambular por el festival, tratando de encontrar algo que parezca siquiera un poco extraño. En el momento en que mira entre los puestos y ve a Riko llevando a Kaede al bosque, las alarmas suenan en su cabeza y ella inmediatamente se lanza para detenerlos. Pero Riko la ve y empieza a correr a toda velocidad mientras lo arrastra. Mientras Yuzuki intenta alcanzarlos, el desfile bloquea su camino, así que toma un momento para recordarse a sí misma por qué ser una Karen a tiempo completo es su único propósito en la vida. Con su determinación recargada, toma una bandera de un puesto cercano y se lanza al desfile como un caballero yendo a la guerra. Un poco más tarde, termina boca abajo en el césped, cuestionando sus elecciones de vida y teniendo una conversación con uno de sus amigos imaginarios. Figuras. Después de que la alucinación le da una charla motivacional, ella comienza a idear un nuevo plan y jura arruinar las aventuras de Kaede en Alabama a toda costa. De vuelta en el desfile, Kaede termina con una chica cualquiera en lugar de Riko, pero poco después ve otro desfile y ve a Mikazuki en una carroza, toda arreglada y declarándose princesa del festival de este año. Luego le pregunta a Kaede qué piensa de su atuendo y, después de pensarlo por un segundo, le da un cumplido simple para evitar uno de sus episodios extraños. Mientras tanto, Miharu finalmente encontró un baño público, así que empieza a rezar para que le toque su turno antes de que su vejiga explote. En ese momento, ve a Kaede corriendo hacia ella con el desfile de Mikazuki pisándole los talones, así que también se pone a correr. Justo cuando Kaede se derrumba en un banco y trata de respirar, sus hermanas finalmente lo encuentran y de inmediato comienzan a burlarse de él por parecer un convicto que acaba de escapar de la cárcel. Miharu escucha esto y decide irse en silencio para encontrar un lugar privado donde ocuparse de sus asuntos sin ser interrumpida. Mientras Kaede y las chicas se relajan y esperan a que
Fuegos artificiales, el pollito que estaba sosteniendo se escapa, así que lo persigue solo para terminar mirando directamente el agua de Miharu. Fuente. Ella lo ve mirando mientras se prepara para desatar las cataratas del Niágara e inmediatamente le grita que deje de mirar, pero por alguna razón Kaede termina de rodillas, mirando como si estuviera viendo un ritual sagrado mientras finalmente se deja llevar. Justo en ese momento se levanta una brisa, en En ese momento, Ako y Riko comienzan a preguntarse dónde ha desaparecido de nuevo, solo para que él aparezca luciendo como si hubiera sido atacado por un enjambre de abejas enojadas. Cuando el verano finalmente comienza a terminar, Kaede entra en la última fase de su arduo estudio para los exámenes, pero es interrumpido cuando Ako aparece para llevarlo a cenar. Pocos minutos después, mientras están sentados en la mesa, su papá menciona casualmente sus estudios y le pregunta cómo va todo. Cuando admite sentirse un poco nervioso, su padre en tono de broma sugiere que reciba lecciones de Ako otra vez. Los recuerdos no tan inocentes de sus sesiones de tutoría, muy cargadas de trama, empiezan a agitarle por dentro. Pero él lo ignora y dice que quiere concentrarse de verdad esta vez. Riko intenta ofrecer su ayuda en cambio, pero Ako recuerda a todos que solo uno de ellos tiene células cerebrales funcionales. Daño emocional. Cuando su mamá de repente pregunta si ha conseguido un amuleto de buena suerte para los exámenes, él dice que no, así que ella recomienda hacer uno en el templo. Pero Kaede dice que no tiene sentido, ya que probablemente todas las demás personas que toman el examen también tienen uno. Luego bromea diciendo que para que los dioses realmente lo noten, necesitaría un amuleto hecho a medida solo para él. Esto de repente les da una idea a Ako y Riko. Mientras Riko se retira a meditar en su habitación, Ako se queda para verlo estudiar y procede a mirarlo cada pocos minutos. Él le agradece por los cumplidos innecesarios, pero dice que necesita mantenerse concentrado, así que ellas se van a hacerle un poco de té mientras él entra en la zona y alcanza un estado de concentración que nunca supo que era posible. Poco después, Riko entra y le entrega una cinta para la cabeza que hizo especialmente para él, lo que hace que su rostro se ilumine antes de que se la ponga de inmediato. Al regresar y ver que su lugar junto a él ha sido ocupado, Ako deja a Riko a cargo por el momento para evitar causar una escena que afectaría sus estudios. Unos minutos después, ella aparece de nuevo con un plato de comida y procede a tener una batalla silenciosa de miradas con Riko para decidir quién puede pasar más tiempo con él. Mientras tanto, Kaede empieza a devorar la comida como si no hubiera comido en días, así que Ako promete empezar a cocinar comidas de 5 estrellas cada noche. Cuando sale otra vez para traerle unas manzanas de postre, Riko empieza a patearlo debajo de la mesa, llamándolo traidor por darle toda la atención a Ako. Kaede se relaja, pero de repente deja de moverse y comienza a hablar en un tono extraño. Esto lo confunde así que pregunta si está bien, pero ella sigue haciendo sonidos sospechosos hasta que él siente algo húmedo en su pie y se da cuenta de que ha estado pateando el lugar equivocado. Él entra en pánico e intenta alejarse, pero ella lo agarra con más fuerza y comienza a masajearse hasta que él siente que el limo empapa su calcetín. Luego ella le dice que lo siente por estropearlo, pero también le dice que tiene que asumir la responsabilidad ahora que sus emociones internas han sido despertadas. Después de que ella le dice que preste mucha atención, él decide mejorar aún más el masaje, pero Ako regresa con las manzanas, así que ambos salen de su ensueño y tratan de fingir que no pasa nada. Ella nota el sudor que gotea de ambos y le dice a Kaede que salga a tomar aire fresco, pero su espada completamente levantada le hace darse cuenta de que dejar el kotatsu sería una decisión estúpida. Riko se da cuenta de esto y empieza a jugar con él, así que Kaede decide redoblar esfuerzos y volver a ocuparse de su caja también. Ako observa confundida mientras ambas siguen respirando como luchadores exhaustos, pero cuando la mesa empieza a temblar por el intenso masaje, su lenta mente finalmente comprende. Afuera del templo al día siguiente, ella le dice a Riko que deje de distraerlo durante un momento tan importante y le pregunta qué haría si él fallara. Riko entonces dice que lo animaría con su melones, pero esto solo hace que Ako comience otra ronda de regaños mientras entran al templo y ven a un grupo de estudiantes rezando. Después de ver a Toda de pie en la parte superior, van a preguntarle si está rezando por suerte en los exámenes. Él dice que es lo único que puede hacer para compensar su cerebro vacío y muestra con orgullo una colección de buena suerte. Amuletos. Luego se va corriendo a estudiar de nuevo y Ako dice que no hay tiempo para reunir tantos amuletos para Kaede, por lo que Riko sugiere que solo encuentren un super amuleto de la suerte que lo haga todo. Más tarde en la escuela, Akos comienza a investigar cómo hacer un amuleto especial cuando Riko se une a ella para ayudar. Riko termina encontrando uno que afirma traer mucha buena suerte, pero luego ve que requiere vellos púbicos para activar. Luego le pregunta a Ako si siquiera tiene alguna, y Ako inmediatamente dice tener todo un bosque bajo su armadura de trama. Sin embargo, más tarde esa noche mientras se bañaba, recuerda las bromas de Riko y decide verificar si realmente hay algo ahí abajo. Momentos después, Riko intenta secarse el cabello, pero Ako de repente irrumpe llorando sobre cómo literalmente puede contar los mechones. Así que Riko la consuela y dice que ella en realidad tiene el mismo problema. Para estar totalmente segura, Riko se arrodilla para inspeccionar y comienza a reírse porque ni siquiera es rosa. Daño emocional.
Después de prometer ayudarla, terminan de vestirse y toman un café antes de que Riko sugiera usar sus mechones para hacer el amuleto. Ella además sugiere que Keita lo saque, pero eso hace que Ako se ponga roja mientras se pierde en una fantasía donde él la ayuda a meterse en la cama y termina con los dedos mojados mientras trata de conseguir los mechones. Justo cuando la fantasía alcanza un nuevo nivel de locura, Riko le grita que salga de eso y le pregunta por qué está siendo aún más desquiciada de lo habitual. Ako intenta llamar a Riko también espeluznante, pero Riko afirma con orgullo que ser un espeluznante es su todo. Marca. Luego Ako decide ir al baño a buscar sus mechones mientras Riko salta a la cama y lo arranca como una campeona. Después, Riko lo ensambla todo y Ako dice una rápida oración al dios del cabello para que les bendiga con un poco de crecimiento. Una vez sellado el amuleto en una pequeña bolsa, la vergüenza completa finalmente les llega. Pero antes de que puedan profundizar en el tema, Riko comienza a soñar despierta con hacer algo de arcoíris con Ako. Finalmente llevan el amuleto a Keita y cuando él intenta mirar dentro, lo detienen instantáneamente y amenazan con romperle las nueces si siquiera piensa en abrirlo de nuevo. A pesar de tener miedo por su vida, les agradece y procede a dar un beso al amuleto, lo que hace que ambas chicas sientan una sensación especial. Al día siguiente, Keita orgullosamente ata el amuleto a su mochila y dice que quiere que todos lo vean antes de correr hacia la escuela mientras ambas luchan con las brisas sospechosas en sus faldas. Solo 2 días antes del gran examen, Keita de repente se enferma con una fiebre terrible y las chicas se vuelven locas. Él se disculpa por enfermarse en el peor momento posible, pero ellas lo dejan pasar. Le lanzan un par de besos dramáticos y empiezan a actuar como si también estuvieran enfermas, solo para poder saltarse la escuela y cuidarlo. Luego pasan todo el día cocinando y revisando su temperatura cada hora con la esperanza de que mejore, pero al anochecer su condición empeora aún más. Peor, cuando él les dice que simplemente se rindan ya que parece que va a fallar y terminar repitiendo todo el año, Ako casi le da un golpe, pero se contiene y decide usar sus palabras para animarlo en su lugar. También le recuerda lo mucho que ha trabajado y dice que de ninguna manera dejará que se pierda el examen solo por un poco de fiebre. Para demostrar lo seria que es, de repente se inclina y comienza a besarlo. Mientras su sesión de besos se vuelve acalorada, Riko les da a ambos un golpe en la boca y exige saber qué tipo de extraña terapia de fiebre cree Ako que está haciendo. Ako explica calmadamente que solo está tratando de sacar la enfermedad de su boca y procede a acusar a Riko de no amar lo suficiente a Keita como para hacer lo mismo. Así que Riko se enoja y la aparta antes de besar también. Entonces, Ako la aparta de su salchicha y empiezan a discutir mientras Keita se queda allí como un tipo atrapado en un sueño febril. Finalmente les dice que paren, pero entonces Riko nota que está sudando a mares y empieza a lamerlo. Lengua. Ako pregunta por qué no puede usar una toalla como un humano normal, así que Riko dice que quiere cuidarlo como una mamá gata hace con su gatito, y Ako decide unirse a ella. De repente, ambos ven algo asomándose bajo la manta, y Riko inmediatamente promete dejarlo meterse en su caja después de los exámenes. Ako inmediatamente siente que acaba de decir algo diabólico, pero Riko afirma que solo está limpiando la oreja para asegurarse de que pueda escuchar correctamente. Así que también comienza a limpiar la otra oreja mientras él se retuerce y pide un descanso. Cuando finalmente les dice que deberían detenerse, Ako lo silencia con un beso, así que finalmente acepta que harán cualquier cosa para curarlo y se sienta para dejar que manejen el resto. El día del examen, Keita se despierta completamente recargado para responder a las preguntas, pero mientras se prepara para salir, ve que ambos terminaron con versiones aún más fuertes de la suya. Fiebre. Después de que le dan consejos de último momento y le desean suerte entre ataques de tos, les agradece por todo y se detiene un segundo antes de decir que los ama. Mientras ellos se desmayan, él corre a tomar el autobús, pero después de llegar a su asiento, ve a Mikazuki en la carretera con una gran pancarta y mira con sorpresa cómo lo anima mientras persigue el autobús y casi es enviada a las extraterrestre. En la escuela, varios minutos después, se encuentra con Toda, quien inmediatamente pregunta si sus hermanas fueron la razón por la que su fiebre desapareció. La cara de sorpresa de Keita lo dice todo. Entonces, Toda comienza a bromear diciendo que probablemente va a reprobar, porque solo puede recordar todas las cosas extrañas que hizo con las chicas. Momentos después, en la sala de examen, Yuzuki entra para vigilar, pero se detiene en seco cuando ve a Keita. Su cerebro se colapsa al imaginarlo construyendo un harén completo con sus hermanas, y posiblemente con ella misma, y de repente decide hacer que falle, pero luego recuerda su objetivo de vida de convertirse en la profesora más sobrecargada y peor pagada del país. Luego convoca a su figura para otra charla de aliento y se calma antes de repartir los exámenes. Cuando da la señal para comenzar a escribir, Keita sostiene el amuleto de buena suerte con fuerza. Mientras tanto, en casa, las narices de Ako y Riko siguen goteando, así que se entierran en pañuelos y luchan por mantenerse conscientes. Casi empiezan a discutir sobre algo al azar otra vez, pero se dan cuenta de que ni siquiera tienen la fuerza, por lo que se desploman juntas sobre el kotatsu y comienzan a recordar cuando hicieron sus propios exámenes de ingreso. En ese entonces, Ako había olvidado su tarjeta de identificación y estaba muy alterada, llorando por todas partes, hasta que Keita llegó corriendo y le dijo que estaba en el porche.
casa. Ella todavía no podía dejar de llorar, así que él le dio unas palabras de ánimo, y Riko le dijo que dejara de ser tan descuidada. Justo entonces, Keita se volvió hacia Riko y le entregó su identificación también, antes de decir que ni siquiera la había sacado de su habitación. Después, ellos hablan sobre... Riko le pregunta a Ako por qué está en su cama, y Ako responde que es porque estar enfermo significa que no deben separarse. Mientras comienzan a quedarse dormidos, Keita, quien todavía está en la sala de exámenes, empieza a recordar cada lección caótica que le dieron, y lucha contra el trauma de todas las locuras para responder todas las preguntas lo más rápido posible. Poco después, Miharu sale y se siente segura de sus respuestas, pero cuando escucha a Keita riéndose con sus amigos, se asusta tanto que casi se hace pis. Más tarde esa noche, Keita llega a casa y ve a las chicas acurrucadas juntas, así que las mira de cerca para asegurarse de que no estén muertas. Mientras, mirándolos, recuerda cada experiencia salvaje y se da cuenta de que en realidad tiene mucho autocontrol para haber mantenido su virginidad, a pesar de vivir con ellos durante tanto tiempo. Luego les da un beso suave en la mejilla y les agradece por todo, antes de entrar en pánico al pensar de repente que podrían haber escuchado eso, y ahora pensar que es un simple. Sin embargo, ambos siguen roncando, así que él se va. Pero luego dejan de actuar y Ako pregunta por qué no aprovecharon la oportunidad de finalmente llevar a cabo el trío que han estado soñando durante años. Cuando el arrepentimiento hace que Riko comience a llorar de repente, Ako también pierde el control de sus emociones y empieza a llorar a mares. Días después, Keita sueña con aprobar sus exámenes. Toda y los chicos también aparecen, y Mikazuki anima al lado de Yuzuki mientras sus hermanas destapan botellas de champán por todas partes. Él, sin embargo, las cosas de repente se calientan y se da cuenta de que se está empapando con el jugo de manzana de Miharu en lugar de champán. Al despertarse, verifica para asegurarse de que realmente fue un sueño. Luego se congela cuando ve a Riko y Ako sosteniendo su sable de carne. Más tarde esa mañana, baja las escaleras pero escucha algunas cosas sospechosas que suceden en la cocina. Cuando intenta mirar, Riko le lanza una almohada y Ako bloquea la puerta como si estuviera protegiendo secretos nacionales. Momentos después, Ako empieza a actuar como un formulario de encuesta, haciendo 1.000.000 de preguntas inútiles para asegurarse de que tiene todo listo para el examen, mientras Riko está afuera actuando como una bruja del clima, tratando de atrapar el viento para la buena suerte. Keita luego pregunta si están ansiosos por los resultados, así que Ako le recuerda que su sueño de ir a la escuela con él depende de ello. Cuando Riko inmediatamente comienza a pelear sobre por qué no está en el sueño, él se ve obligado a separarlas y pregunta por qué no pueden comportarse de una manera civilizada. Una vez, ambos actúan sorprendidos, pensando que se ha convertido en un adulto sabio, pero lo arruina tropezando. Mientras caminan, Keita nota la bufanda de Ako y pregunta sobre ella, así que ella dice que es un amuleto de buena suerte solo para sus resultados. Riko instantáneamente se pone celosa y lo agarra cerca, susurrándole sobre algo especial que quiere mostrarle cuando regresen a casa. Él se pone confundido, así que ella explica que finalmente podrá ver a su gatito con una iluminación perfecta, lo que hace que se sonroje. De repente, aparece un anuncio en una valla publicitaria con una canción que suena mucho a un mal augurio, por lo que las chicas comienzan a enumerar desesperadamente todos los signos de buena suerte que vieron antes. Sin embargo, después de que aparece otro anuncio de mala suerte, se topan directamente con una banda de gatos negros y cuervos. Ako cierra rápidamente los ojos para proteger su buena suerte, y Riko comienza a patear animales para asegurarse de mantener las malas vibras alejadas de él. Mientras tanto, un pequeño perro se pierde y termina justo enfrente de su casa, justo cuando aparece el cartero. Momentos después llegan al templo y tocan la gran campana antes de decir una oración para deshacerse de cualquier mala suerte. Pero cuando se van, la campana cae y cancela todas sus oraciones. Afuera de la escuela poco después, los estudiantes se reúnen para verificar los resultados, y mientras la mayoría de ellos celebran, felices de haber aprobado, Keita decide buscar su número y las chicas comienzan a decir una última oración, pero cuando pasa por el lugar donde debería estar su número y no lo ve, su estómago se hunde. Justo en ese momento, todo y su equipo expresan lo emocionados que están de volver a entrar en la misma escuela. Pero al notar que Keita y las chicas parecen estar congelados por el shock, comienzan a darle todos sus amuletos de buena suerte y desearle buena suerte antes de... corriendo. Mientras los tres intentan entender qué acaba de pasar, Yuzuki sale con una última hoja de resultados y los escucha hablar sobre el fracaso de Keita. Ella intenta decir algo, pero le gritan que se aleje. Lo intenta de nuevo, pero se le enfrentan y accidentalmente la tiran, causando que sus planes sean revelados para que toda la escuela los vea. Justo en ese momento, Mikazuki aparece para celebrar el éxito de Keita, pero al darse cuenta de lo que pasó, cambia a una canción triste para animarlo. Las chicas le dicen inmediatamente a Yuzuki que controle a su hermana, pero luego ven a Keita alejándose y lo persiguen. Yuzuki luego se vuelve hacia su maestro en busca de consejo y olvida que sus pasteles de arroz todavía están completamente a la vista. Mientras tanto, el pequeño perro perdido camina hacia su casa con una carta en su boca. Keita da un paseo dolorosamente largo con sus hermanas siguiéndolo. Varios minutos después, Miharu sigue buscando a su perro por el vecindario, pero luego empieza a nevar justo antes de que Keita finalmente llegue a casa y vea la casa toda decorada con una fiesta. ¡Listos! Él no dice nada, así que las chicas explican que se suponía que era una sorpresa y se disculpan por no asegurarse de que realmente hubiera aprobado primero. Como ambas empiezan a llorar y se culpan por no haberlo ayudado más,
Keita se da la vuelta con un puño y ellos se encogen, esperando un golpe, pero solo coloca sus manos suavemente sobre sus cabezas. Cuando ellos miran hacia arriba, él forza una sonrisa y procede a agradecerles por todo lo que hicieron, antes de admitir que es su propia culpa por no haber estudiado lo suficientemente duro. Luego se disculpa por desperdiciar sus esfuerzos, pero promete hacerlo mejor el próximo año para que al menos puedan estar en la misma escuela durante un año antes de que se vayan. Para la universidad, al momento siguiente, su estómago comienza a pedir comida, así que pregunta si todavía pueden tener la fiesta, y las chicas rápidamente se cambian a trajes de sirvienta para servir el vino antes de que todos brinden por una victoria el próximo año. Más tarde, todos se desmayan juntos en el sofá, pero luego suena el timbre de la puerta, así que Keita abre la puerta y ve a Miharu, quien entonces le entrega el correo y le dice que su perro se lo robó al cartero. Ella le explica cómo lo perdió durante un paseo y lo buscó por todas partes antes de encontrarlo en su patio trasero desenterrando el correo. Apenas la escucha porque ya está abriendo la carta. En el momento que lee la primera línea, sus ojos se iluminan porque realmente ingresó a la lista de espera. Resulta que Yuzuki había publicado una hoja final con los nombres de la lista de espera después de que se fueron y dijo que también se había enviado una carta de respaldo por si acaso. Sin embargo, casi fue pisoteada por la estampida de estudiantes, pero cuando las chicas los ven juntos, Miharu se siente avergonzada y lo empuja antes de salir corriendo. Llanto. Kaede rápidamente olvida que ella incluso existe y se vuelve a contarles las noticias a sus hermanas, pero ellas lo miran como zombies, tratando de procesar lo que está diciendo. Cuando finalmente lo entienden, pierden sus sentidos de la emoción y lo felicitan con entusiasmo. Abrazos mientras les agradece por siempre creer en él. Unos días después, Kaede finalmente se gradúa y se encuentra con los chicos afuera, quienes luchan por contener su emoción porque finalmente estarán en la misma escuela que sus hermanas. Luego comienzan a molestarlo por apenas ingresar a la lista de espera y bromean como si ni siquiera hubiera estudiado hasta que les dice que lo dejen. Luego se pregunta qué habría pasado si Miharu no hubiera traído su carta y considera agradecerle de nuevo antes de que ella aparezca para felicitarlo. Ella se disculpa de nuevo por lo anterior, pero sus amigos intervienen y amenazan con decirle a sus hermanas que tiene una nueva chica. Justo entonces, las chicas aparecen y casi le dan un ataque al corazón antes de comenzar a pelear por quién se queda con su segundo botón, al ver que ni siquiera tiene... Uno se fue, exigen una explicación ya que prometió guardarlo para ellos. Así que dice que un estudiante de cursos inferiores se los llevó y mete la mano en su bolsillo para darles otra cosa en su lugar. Justo entonces aparece Mikazuki y pregunta por qué no le guardó un botón a ella también, y todos se enfadan, así que Luego se arrancan los botones para impresionarlas, pero Riko responde pateándolos al espacio. Justo entonces se le ocurre una manera de satisfacer a todos y les pide que escriban lo que quieren de Kaede. Todos empiezan a escribir, pero cuando le toca a Miharu, pregunta por qué tiene que unirse a su juego claramente extraño. Le dicen que esta podría ser su última oportunidad para un abrazo, así que escribe algo y Ako agarra el bolígrafo para comenzar el sorteo. Al final, ella saca una carta que le permite jugar con su collar e inmediatamente se arrepiente de haber inventado todo el asunto antes de gritarle a Miharu por agregar una opción apta para toda la familia. Luego Riko saca la siguiente y gana el derecho a voltear la falda de Mikazuki. Cuando Mikazuki se emociona y dice que ayudará a despertar la espada de Kaede, le recuerdan que él ya ha visto demasiadas cosas raras para que eso funcione. Aún así, él se agacha esperando lo usual y termina viendo un rayo de luz desde su gatito que casi borra su memoria. Como dice Mikazuki, fue su regalo para ayudarlo a recordarla. Miharu se pregunta cómo terminó rodeada de un grupo de lunáticos depravados. Una vez que Mikazuki se explica, Ako y Riko se dan cuenta de que es mucho más peligrosa que ellas. Pensó, después de que Riko saca una carta para sí misma y tiene la opción de besarlo, Ako dice que fue idea suya y le dice que lo haga. Pero Riko se pone tímida al ver que todos la miran y se acobarda. Luego revisan la entrada de Miharu y se dan cuenta de que ella misma se dio la mejor, por lo que amenazan con aplastar sus melones por celos. Pero Kaede interviene para defenderla, solo para agarrar accidentalmente uno él mismo. Rápidamente lo suelta, pero Miharu pregunta por qué se detuvo y él se pone nerviosa. Las hermanas sienten inmediatamente la tensión y deciden limitar su tiempo a solas con él a solo 1 minuto, pero Mikazuki dice que eso va contra las reglas del juego. Poco después, Miharu y Kaede entran en el cobertizo y, después de recordar el incidente con el jugo de manzana, ella pregunta si siempre hace cosas raras con sus hermanas. Pero él dice que no y que solo quiere hacer esas cosas con alguien de su edad. Ella se queda... insinuación, pero su vejiga se llena de nuevo, así que intenta aguantar mientras él sigue encontrando formas incómodas de expresarse. Después de que él le agradece de nuevo por la carta y se levanta para estrechar su mano, ella intenta levantarse también, pero resbala y termina con su cara en sus melones. Cuando intenta ayudarla a levantarse, su rodilla presiona sus compuertas justo cuando las chicas abren la puerta para decir que se acabó el tiempo. En casa esa noche su papá pregunta cómo fue la graduación, pero Kaede se enfoca en el aura asesina que emana de sus hermanas mientras planean destruir a Miharu. Su papá de repente empieza a alardear sobre sus días de gloria como un imán para chicas, y pregunta si Kaede está listo para convertirse en un hombre de verdad. Pero Kaede afirma no querer tener nada que ver con un comportamiento tan pecaminoso antes de que accidentalmente se tome un vaso entero de vodka.
Después de la cena, Kaede se cambia y empieza a sentir el efecto del alcohol, así que se cae en la cama justo cuando las chicas se cambian a ropa de Victoria's Secret y acuerdan hacerlo feliz juntas. Después de meterse en la cama, le abren la camisa y comienzan a jugar, pero cuando Riko agarra la linterna, empiezan a pelear por quién puede usarla. Mientras discuten, Kaede sueña con ser controlado y termina de nuevo en el cuarto de almacenamiento, donde Miaru le da otra sorpresa con jugo dorado. Luego recuerda que le robaron los botones, pero en su sueño saca un botón para que Ako y Riko lo compartan. Luego busca su abrigo y, cuando las chicas ven el botón, comienza a murmurar que no quiere elegir entre las dos de ellos. Mientras recuerdan sus años juntos, su mamá termina de envolver los boletos de regalo de graduación que le compró. Mientras tanto, Toda está celebrando su graduación manteniendo vivo su sueño de aplaudir a las chicas. Justo entonces, finalmente deciden no quitarle su tarjeta B y darle besos en su lugar. Al comienzo del nuevo semestre, Kaede se viste y las chicas se sonrojan antes de tomarle las manos para caminar con él como en los viejos tiempos, pero él se aleja diciendo que ya es demasiado grande para eso. Sin embargo, sus caras tristes le afectan profundamente, así que cede y lo llevan con orgullo a un capítulo nuevo y lleno de cultura en sus vidas. Eso es todo para este video. Deja un me gusta si te gustó y suscríbete al canal para contenido similar. Y, como siempre, gracias por vernos.